Perfecto. Bueno, gracias Mauricio, Alfonso, Henry, ¿no? Como siempre en mi oficina, por, bueno, otra oportunidad, ¿no? De dar acá una charla y seguir agregando ahí un granito de arena a esta ya extraordinaria, ¿no? Y larga lista de charlas que ya se ha armado. Parece mentira, ¿no? Pero se está logrando. Y bueno, como decíamos siempre, un paso más cerca de esas 1000 que parecían tan míticas al comienzo y ya están al alcance de la mano. Así que bueno, vamos por eso. Y bueno, nuevamente, como comenzamos la semana pasada, bueno, ya hablé ya de la censura en Argentina y en Uruguay, y hoy vamos a seguir con otras de Latinoamérica, que son la de Nicaragua y la de Honduras. También tal vez no tan raras como la de Argentina y Uruguay, pero igualmente son bastante raras y escasas y muy interesantes, así que bueno, vamos a indagar un poco sobre esas dos censuras hoy. De igual manera que la semana pasada, esta es la estructura que vamos a seguir en ambos casos, ¿no? Para Nicaragua y para Honduras. Primero vamos a ver un poco el contexto histórico, ¿no? En el que cada uno de estos países llegó a la guerra y que dio, ¿no? Paso al por qué se comenzó a censurar. Después vamos a ver el marco normativo, es decir, bueno, los decretos que aparecieron que dictaminaron la censura postal o establecieron el estado de guerra y bueno, la parte normativa que dio pie a que la censura se aplique. Después vamos a ver un poco cuál fue la vigencia, el alcance y organización de dichas censuras. El siguiente paso es el que todos seguramente más les gusta y esperan, que es ver las piezas conocidas, es decir, todo lo que hablamos antes de la vigencia, alcance y todas esas cosas, bueno, ya verlo reflejado con piezas reales. Y después vamos a sumarizar un poco las marcas y fajas que vamos a ver, con las distintas que hay, sus lugares de uso, tamaños, etcétera. Y cerrar un poco con algunas conclusiones para cada una de las censuras. Así que bueno, ese va a ser el esquema que vamos a seguir para ambos países. Y esto, aunque bueno, pueda sonar repetitivo de la semana pasada, pero bueno, tal vez quien vaya a ver esta charla a futuro no haya visto la anterior, así que lo repito. Y es importante el tema del contexto latinoamericano, más allá de la particularidad de cada uno de los países que vimos la semana pasada y que vamos a ver hoy. Y esto es importante porque va a afectar a la mayoría de los países de Latinoamérica en su participación en la guerra, en su relación, digamos, en su colaboración con los Estados Unidos, en el establecimiento de la censura y todo. Entonces tenemos que, bueno, una vez que estalló la guerra, entre septiembre y octubre del 39, en Panamá, hubo una primera reunión de consulta ante ministerios de Relaciones Exteriores de todas las repúblicas americanas, y en ese momento, como aún ningún país americano se había visto afectado por la guerra, digamos, lo que se acordó en particular fue más que nada la neutralidad de los países, como se ve acá, recomendar a los gobiernos de la República Americana, la Unión Panamericana, eh, y reglamento aprobado en capa y respecto a su neutralidad durante el actual conflicto bélico europeo. Es decir, como aún nadie en América se había visto afectado, de momento se comenzó acordando la neutralidad de todos los países. Y después se hablaron de otras cuestiones de índole económica, medidas policiales y judiciales para mantener la neutralidad, etcétera. Después, ya con la guerra en curso, en Habana, en julio del 40, tuvo lugar un segundo Congreso Latinoamericano, donde ya, bueno, se tratan temas de incursiones hostiles en aguas territoriales de países americanos, apoyo a refugiados, más coordinaciones policiales, etcétera. Tengan en cuenta que ya para esta época, por ejemplo, había mucho combate en el Atlántico, los submarinos alemanes estaban por todos lados, así que, bueno, por esto el tema de las incursiones hostiles en aguas territoriales. Pero, más importante, aquí es donde se empieza a coordinar la asistencia y cooperación defensiva ante potenciales ataques a algún país americano. De estas cuestiones es de donde luego van a salir acuerdos y lo que se conoce en América como la famosa defensa continental,
partió de las cuestiones habladas y aclaradas en estos congresos latinoamericanos, ¿no? del Ministerio del Exterior, donde se hablaban estas cuestiones de la defensa continental y de la colaboración ante cualquier eventual ataque a una nación americana. Por último, la tercera reunión, que fue en enero del 42, es decir, posterior al ataque a Pearl Harbor, poco después, tuvo lugar en Río de Janeiro. Y así, allí, bueno, ya con un país americano ya afectado por la guerra, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor, ahí, bueno, ya se hablan cuestiones más concretas como la ruptura de relaciones diplomáticas con el Japón, Alemania e Italia. Ya se empieza a pensar en la producción de materiales estratégicos, sostenimiento de la economía, coordinar transportes aéreos, marítimos, etcétera. Y bueno, se dan recomendaciones de ruptura de relaciones comerciales con los países beligerantes y la prevención de actividades subversivas en los países americanos. Y también ya se empiezan a ver temas de coordinar actividades de inteligencia e investigación para prevenir actividades contra la seguridad americana. Y aquí también donde empiezan a surgir el tema de las censuras, ¿no? Que donde muchos países latinoamericanos, si bien aún no se veían afectados por la guerra directamente, por estos convenios previos entre todos los países americanos y en apoyo a Estados Unidos, empezaron a implementar estas medidas. Así que bueno, nuevamente menciono esto porque es algo importante, que es algo cross a todos los países de América. Ahora sí, vamos a comenzar con la censura en Nicaragua y como mencioné al principio, primero un poco el contexto histórico para ver, bueno, cómo fue que se llegó a esto. Como bien ya saben, el 1 de septiembre del 39, con la invasión alemana en Polonia, comienza la Segunda Guerra. Después saltamos un poco más adelante y tenemos el 7 de diciembre del 41, que es el ataque a Pearl Harbor, que fue el detonante, ¿no? de esta reacción en cadena, no solo de los Estados Unidos, sino de muchos países, en empezar a tomar un rol más activo en la guerra. En el caso de Nicaragua, al día siguiente del ataque, el 8 de diciembre, declara el estado de guerra con Japón y se suspenden garantías constitucionales, entre las cuales está la inviolabilidad de la correspondencia, que es la que da paso a que se permita, que se pueda censurar la correspondencia. Al día siguiente, perdón, el día siguiente, el 9 de diciembre, se emite otro decreto que autoriza a declarar la guerra a cualquier potencia no americana que agreda a un país americano, nuevamente por esto de la defensa continental. Finalmente, el 11 de diciembre, 4 días después de Pearl Harbor, y Nicaragua declara la guerra a Alemania e Italia. Después tenemos un poco en lo que se vio afectado a Nicaragua ante la guerra, el 15 de julio del 42, varios transportes nicaragüenses que llevaban, bueno, de mercadería, pertrechos, son hundidos, entre ellos el carguero Bluefields y otros navíos, por un submarino alemán, el U-586. Así que bueno, esto, si bien no participó con tropas todo Nicaragua, digamos, esto es un efecto directo en ellos, digamos, con el hundimiento de estos barcos de bandera nicaragüense. Después, bueno, ya saltamos hacia el final, el 8 de mayo del 45, como saben, termina la guerra en Europa. Posterior a eso, el 15 de agosto del 45, se declara el cese del estado de guerra de Nicaragua con los países del eje. Y finalmente, el 2 de septiembre del 45, bueno, es el fin definitivo de la guerra con el fin en el frente en el Pacífico. Así bueno, es un poco el contexto histórico y cómo llega Nicaragua a esta situación. Ahora vemos un poco el marco normativo, los decretos que un poco fueron moldeando el que Nicaragua llegara a censurar la correspondencia. Y tenemos, como mencionaba antes, el decreto del 8 de diciembre del 41, al día siguiente de Pearl Harbor, donde se declara el estado de guerra entre Nicaragua y Japón,
Y lo importante que toca directamente lo postal es que se suspende el ejercicio de garantías constitucionales, entre ellos el artículo 131 de la Constitución sobre la inviolabilidad de la correspondencia epistolar, telegráfica, telefónica o de cualquier otra especie. Digamos, este es el paso necesario previo a que se establezca la censura en forma. Luego mencionábamos antes el decreto del 9 de diciembre que autoriza a declarar la guerra a cualquier potencia no americana que cometa actos de agresión contra alguna de las repúblicas americanas o le declare la guerra, y se autoriza al Poder Ejecutivo a dictar todas las medidas necesarias para la propia defensa y cooperación defensiva de todos y cada una de las repúblicas americanas. Como decía antes, siempre el foco en la defensa mutua conjunta de América. Después el decreto del 11 de diciembre, que ya declara la guerra a Alemania e Italia, y el que mencionamos antes, finalmente, el 15 de agosto del 45, que declara el cese del estado de guerra y se reinstauran esas garantías constitucionales que se habían revocado al comienzo y se acaba la censura también. En cuanto a la vigencia y alcance de la censura, hace bastante difícil encontrar información de esto. Yo no puedo encontrar al día de la fecha un decreto referente al establecimiento de la censura postal o una reglamentación específica que dé indicaciones concretas en cuanto a su aplicación. Por lo tanto, digamos, no es muy claro el comienzo de la censura postal en Nicaragua. Luego vamos a ver algunas fechas más tempranas y todo, pero técnicamente desde el momento en que se revocó ese artículo que mencionaba antes, 131, respecto de la inviolabilidad de la censura, de inviolabilidad de la correspondencia, digamos, ya a raíz de eso quedaba abierto el camino para aplicar la censura. Así que bueno, podemos intuir que entre el que se dio el decreto ese, que fue el 8 de diciembre, y el 8 de junio del 42, que es la fecha más temprana, que por lo menos se conoce hasta hoy de censura en Nicaragua. Bueno, si hubo algún decreto o reglamentación específica, ha tenido que tener lugar entre esas fechas. En cuanto a su alcance, sí, bueno, se aplicó la correspondencia entrante y saliente del país, con bueno, un predominio, ¿no?, de la censura hacia el exterior y mucho en menor grado en la correspondencia entrante. Y por lo menos al día de hoy, hasta el día de fecha, no se conoce correspondencia doméstica, es decir, interna en Nicaragua, censurada. Y tampoco se conoce alguna reglamentación referente al establecimiento o sus ubicaciones. Aunque, bueno, se nota un mayor esfuerzo, concentración en Managua, que tiene sentido. Y aunque existen piezas de otros orígenes en otras ciudades también censuradas, que tienen algunas diferencias menores en las fajas y en las marcas. Vamos ahora entonces a ver algunas piezas conocidas. Y acá tenemos una que está enviada desde Puerto Cabezas el 8 de junio del 42, que es, como mencionaba antes, es la pieza censurada, ¿no?, de censura de Nicaragua más conocida, perdón, más temprana conocida, por lo menos al día de la fecha, con la faja, con esta faja de color madera con bolígrafo censurada, aplicada perdón, en Nicaragua, me adelanté la charla. Así que bueno, enviada de Nicaragua a Evansville, en Estados Unidos, en Indiana, y bueno, con esta primera faja que vemos, color madera gruesa con el gomígrafo censurada, el uso más temprano conocido, por lo menos en todas las piezas que he visto. Acá tenemos otra enviada, bueno, con fecha no clara, de 1943, de Managua a Dallas, nuevamente con la misma faja de color madera, con la misma marca de censurada. Acá pueden ver que, bueno, la marca censurada claramente está aplicada en la faja antes
de ser aplicada, ¿no? Por supuesto, pueden ver que está doblado, así que no hay manera que sea una marca que se aplique después de la faja, ¿no? Ya la faja viene con el censurada ya aplicado. Acá tenemos una más con otro origen, del 18 de abril del 42, de Jinotepe a West Monroe, nuevamente Estados Unidos, y la misma faja color madera censurada, se repite. Después van a ver, más adelante comparo los distintos orígenes, van a ver que hay algunas diferencias menores en algunas letras que después vamos a analizar. Acá tenemos otra segunda faja conocida de censura en Nicaragua. Está cambiada el 7 de octubre del 43 de Managua a Altadena, en California. Y con este segundo modelo de faja, solo conocido en Managua, lo tiene impreso y no he visto otra que diga lo mismo y que tenga otra ciudad. Solo la he visto en Managua y solo la he visto usada en el 43 por el momento. Así que bueno, este es el segundo modelo de faja con esa marca, misma faja marrón con la lista línea ondulada abierta por la censura, Managua, Nicaragua. Y acá tiene una linda marca de la victoria de Nicaragua. Acá tenemos otro caso interesante que por lo menos al día de hoy, en lo que he investigado yo, es la única pieza que conozco de correo entrante a Nicaragua con censura nicaragüense, que es esta pieza de Costa Rica, de San José, el 24 de octubre del 42, a Managua, con la misma faja de siempre, la color eh, madera con el censurada vertical. Hasta el día de hoy es al menos la única correspondencia entrante que he visto con censura Nicaragua. Estaría bueno si alguien ha visto otra o tiene algo después que lo mencione o si eventualmente tienen y si me pueden facilitar algún scan, les agradecería. Pero bueno, por lo menos al día de hoy esta es la única que conozco entrante. Entonces, un poco resumiendo, he podido ver en este caso 28 piezas analizadas con censura de Nicaragua, donde, bueno, no sorprende a nadie que la mayoría salgan de Managua. Pero también encontré enviadas de Granada, Jinotepe, León, Puerto Cabezas y la que mencionaba recién, una de correo entrante de Costa Rica. Este, y bueno, todas tienen la misma faja censurada y en el caso de Managua, además de esa, está la otra con la línea ondulada abierta por la censura y Managua. Esa solo existe en Managua. Y acá un poco lo que mencionaba antes, viendo las distintas fajas, bueno, sacando esta ondulada abierta por censura que es distinta a todas, las demás son muy similares, pero, por ejemplo, en las de Managua he encontrado, bueno, hay similitudes comparadas, he visto que se repiten el patrón, las mismas letras, y por ejemplo, en la de Granada, Jinotepe, Portocabezas, hay sutiles diferencias. Por ejemplo, en Granada, fíjense la S, la parte arriba mucho más, uy, perdón, la parte de arriba mucho más corta, hay diferencias en las A, bueno, lo que da a creer de que tal vez haya habido oficinas en distintos lugares o que haya habido tal vez varias tiradas o impresiones, ¿no?, de estas fajas con el censurada, por lo menos. Aún hoy eso es incierto, como no hay una reglamentación concreta en cuanto a dónde establecer las censuras y eso, bueno, es difícil verlo, pero por lo menos se detectan algunas diferencias. Fíjense también la C de esta granada, que es diferente que es la de Jinotepe, es decir, hay diferencias, por lo que pudo haber sido, bueno, o varias tiradas de las fajas con diferentes impresiones, o tal vez haber habido diferentes oficinas. Yo creo que lo más probable es que haya habido diferentes tiradas, porque no creo que pusieran una oficina específica en Jinotepe o Granada. Bueno, queda lo más probable es que todo se censurara en Managua, pero bueno, queda aún por indagar más. Como siempre, digamos,
estas cuestiones están evolucionando y hay que seguir ahondando más, pero bueno, esto es lo que se pudo ir investigando hasta la fecha. Y bueno, acá tienen también los periodos de uso, por lo menos visto en cada uno de los casos, y sus medidas, que son idénticas en cuanto a tamaño, sacando esta de abierta por la censura, que es un poquito más ancha y más finita. En cuanto a algunas conclusiones, bueno, respecto del correo de la censura en Nicaragua, bueno, como mencionaba antes, no se pudo encontrar un decreto referido al establecimiento de la censura postal en la Gaceta Oficial, pero bueno, como mencionaba antes, ya que luego el decreto del 8 de diciembre, donde se suspendían algunas garantías constitucionales, entre ellas la inviolabilidad de la correspondencia, bueno, digamos, ya luego de eso quedaba habilitada la censura. No se ha, por lo menos yo no, al día de fecha no puedo encontrar algún reglamento que diera instrucciones específicas o indicaciones específicas de cómo aplicarla. Nuevamente, no se ha encontrado censura doméstica, es decir, dentro de Nicaragua. El foco está claramente en correspondencia hacia Estados Unidos. Ha habido algunos casos a otros países, pero la enorme mayoría va dirigida a los Estados Unidos. Y tampoco se ha encontrado algún decreto que dé por finalizada la censura, aunque bueno, podemos asumir que no siguió, por lo menos luego del decreto del cese de estado de guerra, ¿no? Del 15 de agosto del 45. Ya por supuesto, luego de eso ya carecía por completo de sentido la censura en Nicaragua. Así bueno, esto en cuanto a la censura de Nicaragua es bastante escasa. También es un tanto, o tal vez haya que indagar aún más, pero parece un tanto arbitraria a veces como la censura, porque desde ya que existe muchísima correspondencia de Nicaragua al exterior durante esa época, muchísimo a los Estados Unidos, y la enorme mayoría no tiene censura. Son pocas las que lo tienen. Así que no queda claro si se siguió algún patrón concreto o si tenían, no sé, alguna lista de personas de interés, digamos, tal vez que monitorearan o si algunos destinos. Como mencionaba antes, sí el foco se nota en correspondencia hacia los Estados Unidos, pero aún así, digamos, son muy pocas las piezas que se conocen, y en comparación con la enormidad de piezas que hay circulando en esa época que no tienen censura. Así que ojalá podamos ir indagando y encontrar algún documento más que dé más luz respecto de cómo se aplicó, pero bueno, esto es lo que podemos investigar hasta el momento. Y acá terminamos con Nicaragua y pasamos ahora a la de Honduras. Y nuevamente empecemos con el contexto histórico antes de pasar a ver lo postal. Mismo comienzo que los otros, estallido de la Primera Guerra en septiembre, de la Segunda Guerra en septiembre del 39, el ataque a Pearl Harbor, que fue el gran detonante de toda la reacción en América, el 7 de diciembre, y al igual que Nicaragua, Honduras declara la guerra a Japón al día siguiente, el 8 de diciembre, y luego el 13 de diciembre a Alemania e Italia. Honduras sí tuvo una participación un poco más activa en la guerra, con tropas y todo. Y también, de manera similar a Nicaragua, en mayo del 42 sufrieron el hundimiento del carguero Comayagua por el U-125, otro submarino alemán. Recuerden que en ese congreso, el segundo que había habido en La Habana, se habían empezado a analizar temas de incursiones hostiles en aguas territoriales. Bueno, estos eran los casos, ¿no? Por eso esas discusiones de defensa en aguas territoriales de todos los países. Después, poco después, 2 días después, también hunden a otros barcos más de bandera hondureña, el Amapala de Castilla y Baja California, por otro submarino alemán, el U-507. Y llegamos al 8 de diciembre del 43, donde el decreto ejecutivo número 62
decreta el estado de sitio en Honduras y establece la censura postal. Después, bueno, nuevamente el 8 de mayo se acaba, del 45, se acaba la guerra en Europa, el 2 de septiembre en el Pacífico y poco después, ya cuando no había guerra en ningún frente, el 8 de septiembre del 45 se emite el decreto 78, donde se da por finalizada la censura postal en Honduras. Así que nuevamente, bueno, ese es el contexto, ¿no?, histórico que dio forma a esta censura hondureña. Vamos a ver el marco normativo nuevamente. Como dijera antes, el decreto presidencial número 62 del 8 de junio del 43 declara estado de sitio, suspendiendo garantías constitucionales, y se establece la censura de la prensa y la correspondencia, creando una comisión de censura para llevarlo a cabo. Y luego, para darle cierre, el decreto número 78 del 8 de septiembre del 45, que mencionara antes, que revoca, en vista del fin de la guerra, el anterior decreto 62 que imponía la censura de la prensa y la correspondencia. Y eso en cuanto al marco normativo que dio forma a la censura. En cuanto a su vigencia, alcance de organización, como dijera hace un minuto, se estableció una comisión de censura que aplicó la censura a toda la correspondencia epistolar, telegráfica y papeles privados, así como la censura previa a la emisión de opiniones de palabra o por escrito por medio de la prensa o cualquier otro medio o procedimiento. Después, la censura tuvo una vigencia de 2 años y 3 meses entre el decreto número 62 que le impuso y el 78 que le revocó, y se aplicó a correspondencia entrante y saliente de Honduras. En los decretos no se hace referencia a la censura de la correspondencia doméstica y al día de la fecha no se encontraron ejemplos. Y por lo menos al día de hoy no se conoce algún decreto o normativa específica respecto a la aplicación de censura o su organización. Y no se conocen documentos de esta comisión de censura. Probablemente si hay algún reglamento específico o indicaciones, bueno, tiene que ser documentación de esta comisión de censura. Pero bueno, yo no he podido encontrar documentación de la misma. Y ahora vamos a ver algunas piezas conocidas. Y esta primera es interesante, es que me la pasó Mauricio, así que gracias. Interesante por varias cosas, por la censura, por la marca de la victoria y otras cosas que vamos a ver ahora. Porque está enviada de Olanchito a Cambridge, en Massachusetts, y redirigida a North Falmouth, también en Massachusetts. Y vemos que tiene la censura, bueno, norteamericana en San Antonio y la de Honduras con esta faja blanca que aquí ven abajo, puesta derecha, que dice abierta por la censura Honduras, Centroamérica. ¿Y qué pasa? Hasta ahora, bueno, es el uso más temprano que yo he visto de la censura, pero lo interesante es que es anterior al decreto número 62, que era, si me permiten, del 8 de junio del 43, que acá es en este decreto donde se establece la censura de la prensa de correspondencia, por lo que llama la atención esta del 42, que es anterior. Así que bueno, esa da espacio que tal vez, bueno, hubo algún otro decreto, alguna otra normativa que previa que se desconoce. Así que bueno, hay que indagar más, pero bueno, esta pieza es anterior con esta faja que bueno, es la típica de censura de Honduras, está en blanca y marrón, ahora vamos a ver otras, pero bueno, este es el uso más temprano que he visto. Y también con esta linda marca La Victoria, que conozco dos piezas con esta marca y hay otra que vamos a ver más adelante. Acá tenemos otra enviada de Puerto Cortés hacia Nueva Orleans, con tránsito en Tegucigalpa, la misma faja de censura blanca, con abierta por la censura, con ese recuadro, con esas orlas. Ya, bueno, esta ya tardía en la guerra, pueden ver 13 de octubre del 44. Este es el uso más tardío conocido, cambiado de Amapala a Nueva Orleans, también con la faja blanca,
con tránsito en Tegucigalpa. Fíjense que está enviada el 25 de agosto del 45, digamos, ya muy tarde en la guerra, ya la guerra en Europa estaba terminada, solo seguía la guerra en el Pacífico, pero aún le quedaba poco. Así bueno, al día de hoy esta es la más tardía conocida, 10 días antes de que se dé por finalizada la censura. Esta que me la pasó Mauricio también, que pertenece a Sergio Bendek, así que gracias también. Está enviada el 30 de junio del 43 de Puerto Cortés a Nueva York, la misma faja de censura blanca, y este es el uso más temprano conocido que yo he visto posterior al decreto 62 del 8 de junio del 43. Así que, como mencionaba antes, es raro el caso, bueno, de esa de Mauricio, que tiene censura anterior, porque en los decretos estos del 8 de junio, todo ahí se menciona explícitamente la censura, todo, así que, bueno, claramente hubo algo anterior que hoy desconocemos, hay que indagar más, pero bueno, si nos guiamos por el decreto 62, que fue del 8 de junio del 43, esta de Puerto Cortés a Nueva York es la más cercana, la más temprana a esa fecha en base al decreto 62, del 30 de junio del 43. La misma faja blanca. Y acá tenemos otro caso con una faja que es blanca pero translúcida. Como pueden ver, acá que se ve claramente el sello de Honduras abajo, para que vean, permítame volver, fíjense la diferencia con esta, donde la faja es mucho más gruesa y tapa completamente los sellos, no se ven. Tenemos una faja más gruesa respecto de esta otra, que es bien translúcida, mucho más fina. Está enviada desde el 15 de julio 43, desde Nueva Ocotepeque a Los Ángeles. Esta es la única que he visto con esta faja mucho más fina, translúcida. Y acá tenemos un caso interesante, que es una carta de México a Honduras Británica, el 7 de diciembre del 43, con la misma faja que la anterior, pero en este caso marrón, el mismo diseño, abierta por la censura, Honduras, Centroamérica, con la misma guarda, el mismo recuadro, pero color madera, a diferencia de la blanca anterior. Este, Posiblemente aquí se haya dado el caso de confundir, ¿no? Honduras con Honduras Británica, y tal vez, bueno, por eso llegó esta carta allí, se censuró. Bueno, tiene la marca del 8 de diciembre en Tegucigalpa y luego el arribo en Belice el 14. Posiblemente haya sido un error de enrutamiento, que hemos hablado antes de esto ya, de Honduras, Honduras Británica, pero bueno, como sea, llegó esa carta. Pero después vamos a ver, porque está enviada el cónsul de Honduras, que hay otros casos donde dirigió el cónsul también censurada. Y luego apareció otra carta, también mismo caso, de México a Belice, Honduras Británica, en este caso ya mucho más tardía, el 16 de mayo del 44, desde León, en México, hacia Belice, nuevamente con abierta por la censura a Honduras, y también tiene el tránsito en Tegucigalpa el 16 de mayo y el arribo el 19 en Belice. También, bueno, puede haber sido el mismo caso, el típico caso de missent que hemos visto a Honduras, Honduras Británica, bueno, no tiene marcas que lo indiquen, pero puede haber sido esa confusión que no sería la primera vez que la vemos. Pero no deja de ser una carta muy interesante. Acá tenemos otra de la Victoria, la mía, enviada de San Pedro Sula, también en el 44, el 3 de abril, hacia Maywood, en Estados Unidos, nuevamente con la censura, la faja marrón, ya no la blanca, y censura norteamericana, Nueva Orleans. Y bueno, esta marca la Victoria, que a diferencia del anterior, también tiene el morse arriba de las patas de la B. Y bueno, es la única que he visto con eso. Y esta marca que también la pongo por esto, porque dice las Américas Unidas, unidas vencerán. Esto también es interesante porque a raíz de todos estos convenios, de estos congresos que hubo en América que mencionaba antes, luego de Pearl Harbor empezaron a aparecer marcas similares
de las Américas Unidas, Unidas vencerán, por muchos países de América. Tengo marcas que dicen lo mismo de Cuba, de Colombia, de Brasil, de Argentina, Honduras y seguro me olvido otro, pero digamos, muchos países se empezaron a replicar este eslogan también con esa idea, ¿no? de mancomunidad y de defensa continental. Y acá un caso interesante también, desconocido hasta ahora, que es esta, que es un correo entrante también del Salvador hacia Tegucigalpa, que tiene esta marca. En vez de la faja, tiene este gomígrafo que dice abierta por la censura Honduras. Yo es la única que he visto hasta el día de hoy con esta marca. No, la pieza no tiene indicios de haber sido abierta, ni tiene faja de cierre. Tal vez haya que ahondar más, no sé si será buena, falsa, tal vez haya sido aplicada como hacían otros países como marca de paso, es decir, tal vez no se abrió la carta por más que la marca indique y se dejó pasar, no sé, pero bueno, encontré esta pieza que parece interesante y es el único caso que he visto de correo entrante a Honduras con esta marca. Así, bueno, tal vez haya que indagar más a ver sobre esta pieza, si es buena o no, si se encuentran casos similares o qué, pero bueno, apareció esta carta y no quise dejar de mencionarlo. Y un poco resumiendo las piezas que pude ver, en el caso de Honduras también es bastante difícil encontrar piezas censuradas allí. Yo puedo analizar, bueno, 17 piezas, de las cuales, bueno, la mayoría tienen origen en Puerto Cortés y es el único caso, el único origen donde vi aplicada la faja blanca y la marrón. Tenemos una de Lanchito, la de Mauricio, con censura blanca, con la faja blanca, otra con origen La Ceiba, faja marrón, una de Nuevo Ocotepeque, que es la única que vi con la faja esa que es claramente más translúcida que la blanca normal, Santa Rosa de Copán, Amapala también con una, la faja blanca, San Pedro Sula con una, La Lima una, el correo entrante del Salvador sin faja era la que tenía el gomígrafo ese, y dos en tránsito, digamos, por Honduras con origen en México, que ambas tienen la faja marrón. Así que bueno, hay pocas piezas, es decir, cuesta conseguir encontrar más, así que bueno, nuevamente, si alguno de ustedes tiene más piezas, alguno, bueno, y me las puede alcanzar a un descanso, los agradecería porque bueno, cuesta bastante encontrar, así que cualquier pieza es bienvenida para ajustar lo que haga falta de fechas tempranas, tardías, fechas de uso, así que es bienvenido cualquier aporte. Y un poco sumarizando la parte de las marcas y las fajas, tenemos bueno, la faja marrón, que por lo menos se usa entre el 8 de diciembre del 43 y el 12 de enero del 45, con este tamaño. La blanca no translúcida, entre el 15 de junio del 42 y el más tardío conocido, el 28 de agosto del 45, mismo tamaño. Y la translúcida, que bueno, se conoce una sola pieza hasta hoy, del 16 de julio del 43, mismo tamaño. Y bueno, la marca esta, que bueno, lamentablemente la vi en un remate viejo que había terminado, no la tengo, así que no puedo ver las medidas. Y tiene esta fecha de 16 de marzo del 44. Así, bueno, esto sumarizando lo que es las fajas y las marcas. Algunas conclusiones, bueno, no se puede encontrar una reglamentación específica respecto de cómo implementar la censura postal. Tal vez, bueno, esta comisión de censura, si en algún momento aparecen documentos específicos de eso, bueno, la pista tiene que estar por allí. Lo que mencionaba antes, que pese a que el decreto que establece la censura y crea la comisión de censura fue el 8 de junio de 43, se conocen piezas anteriores a esa fecha, que la que vimos de Blanchito, lo que permite pensar en la existencia de algún decreto o dictamen previo, desconocido la fecha. Después también la censura, la aplicación de la censura no parece ser un patrón claro, aunque el foco se ve en correspondencia hacia Estados Unidos, normalmente similar a Nicaragua.
Y bueno, pero pese a ello existe abundante correspondencia hacia los Estados Unidos y otros durante ese periodo que no tienen censura. Por lo tanto, bueno, cuesta ver, encontrar el patrón respecto de cuál o cuál era el objeto puntual de la censura. Y acá lo que mencionaba antes, algunas piezas censuradas iban dirigidas al cónsul de Honduras en Honduras Británica y otros de los casos censurados no tenían remitente. Entonces, bueno, tal vez es posible pensar que hubiera alguna lista de personas de interés, como por ejemplo he visto tres piezas dirigidas al cónsul de Honduras. Una iban dirigidas directamente a Honduras, salían de las de México, iban de México al cónsul a Honduras Británica y pasaban por Honduras. Y hay otra que sale de Honduras a Honduras Británica, también con censura y también el mismo cónsul. Y he visto varias que tienen censura y no tenían remitente. Y bueno, podía ser alguna vez, alguna razón tal vez de que por lo que fueran sospechosos. En otros casos, a veces en otras censuras, a veces sin remitente, algo se retornaba la correspondencia, digamos, era obligatorio poner remitente. Entonces, bueno, como en este caso vi unas cuantas de las piezas con censura hondureña que no tenían remitente, pudo haber sido alguna razón para que se aplique la censura, pero no dejan de ser conjeturas. Y bueno, predomina la censura sobre la correspondencia saliente y se conoce solamente un caso de correspondencia entrante, que es esa del Salvador que mostré antes. Y bueno, y acá termino con lo que se han estado censuras. Son temas cortos como los anteriores, digamos, porque son censuras bastante raras, ambas, la de Nicaragua y Honduras. No abunda el material, como mencioné en ambos casos. No es que, como la censura alemana, británica, que uno puede estudiar miles de piezas. Bueno, acá siempre se cuenta con un conjunto muy reducido. Así que bueno, les reitero el pedido que si cualquiera de ustedes o alguien que conozcan tiene más piezas censuradas en Nicaragua o en Honduras, bueno, si me las pueden alcanzar, algún scan, algo, los agradecería. Así, bueno, seguimos nutriendo información y puliendo los detalles de esto. Así que, bueno, nada más de mi parte. Gracias nuevamente por su tiempo, su atención y quedo ahora a disposición de ustedes por cualquier pregunta. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Fernando. Muy interesante, como siempre. Gracias. Ok, pasamos a la parte de preguntas y comentarios. Mira una mano en alto. Yuri. Buenas tardes, Fernando. Como siempre, ¿Cómo interesante estás, Yuri? escucharlas. Solo tengo una consulta, Fernando. Yo realmente soy nuevo en esto. Sí las había visto, digamos, a veces uno ve cosas y no les toma la debida importancia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo tengo una censura de Honduras y la veo así sola, sí, es rara, pero yo lo que veo es que tienes un conjunto. La vez pasada presentaste Uruguay, Argentina y ahora Nicaragua, Honduras. Ahora, mi pregunta es esta. Por ejemplo, cuando has decidido coleccionar esto, por ejemplo, en mi mente, pienso yo, Guatemala debe tener más censura, por ejemplo, que Honduras o Nicaragua. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vos escogiste estos países? ¿O es que estos son los raros de los que coleccionás? No, bueno, algunas piezas son mías, otras, como dije, bueno, voy a una de Mauricio, de Sergio, digamos, me han pasado otras, bueno, las de Argentina, Uruguay, la Argentina ninguna era mía, la de Uruguay tampoco eran todo de Andy. Ya, 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 ok. Este, en sí, digamos, por ejemplo, bueno, mencionás Guatemala, al día de hoy no se conoce censura de Guatemala, por ejemplo. Vaya. Este, no, bueno, perdón, me voy. En cuanto a la elección, no, bueno, hace unos años con Julio Spinetta habíamos empezado a estudiar varias de las censuras y simplemente primero nos repartimos los países. Como él ya conocía de Argentina, Uruguay, él se encargó de eso. Yo tomé Nicaragua y Honduras. Después, por ejemplo, Julio había empezado también a armar algo con la censura de México. Yo también tengo algo empezado, la censura de Haití. Enrique Bialiquemian en su momento había hecho la censura de Costa Rica, por supuesto. Así que bueno, hay varias que ya están más avanzadas, otras que están ahí en proceso. Y el tema surgió porque, bueno, creo que es un tema bastante inexplorado en general, si bien hay algo,
existe algo, no es que se partió completamente de cero, y creo que falta indagar más. Y son muy interesantes, digamos, porque por lo raras, por lo escasas, en muchos casos que duraron poco tiempo, por ejemplo, la censura argentina-uruguaya, como vimos, la ventana temporal fue minúscula, muy poco tiempo, entonces por eso mismo también son escasas. En este caso, Nicaragua-Honduras, bueno, fue más largo, pero aún así es material difícil de encontrar, no abunda. Así que valía la pena estudiarlo. Ya había algunas cosas escritas, había algún catálogo donde aparece algo, pero la información en general era bastante escueta. Hay un libro de censuras civiles mundiales de autor Stitch, donde, por ejemplo, en la censura de Nicaragua ni siquiera escriben nada, ponen la foto de una pieza y nada más. No, no hay ningún texto, ¿eh? En la foto de una pieza y nada más. Yo digo, bueno, se pueden esmerar un poquito más, porque sea describir la pieza. Bueno, con la de Honduras hay dos líneas. Entonces creo que valía la pena empezar a indagar un poco más. Y como mencioné durante la charla también, esto no, digamos, tal vez es el puntapié inicial, no significa que no haya que seguir indagando más, o buscar más piezas y seguir investigando más, como mencionaba, por ejemplo, en el caso de Honduras, se estableció esa comisión de censura, entonces, pero yo no puedo encontrar ninguna documentación específica de la comisión. Ojalá aparezca en algún momento, digamos, sin duda ese aporte sería valiosísimo. Pero bueno, de a poco vamos agregando piezas al rompecabezas. Bueno, muchas gracias. No por nada. Fernando, nuevamente, muy interesante la charla. Estaba viendo las fajitas de Nicaragua, las que mostraste. Tú que no, no sé si tú tienes tú alguno en esos sobres tú lo tienes o son imágenes que te habían pasado. Te lo pregunto porque me da la impresión que la fajita de Nicaragua, el censurada, es aplicado con sello de hule, no imprenta. Por eso puede ser la misma marca, solo que el entintado o el desgaste genera esas diferencias o es impresa en el papel. No, no, puede ser. Sí, no, no, impresa no es. Es aplicado Ah, ya. con algún gomígrafo, con algo. Lo que yo mencioné es que por ahí es aplicado antes de poner la faja, ¿no? Sí. Porque vos muchas veces encontrás la faja aplicada que ves que el censurado está doblado. Entonces, Ujú, bueno, claramente fue aplicado sobre la faja primero antes de aplicar la faja. Puede ser lo que vos decís, de que tal vez sea una cuestión de estado. ujú, Este, por eso, bueno, está bueno ver cuantas más piezas se pueda, siempre para, bueno, poder comparar esos detalles finos, ¿no? De las letras y eso, decir, bueno, como se cuenta lamentablemente, bueno, con pocas piezas, ujú. poder de 17 con censura Honduras, bueno, es con lo que se puede hasta el momento. Pero sin dudas es un gomígrafo aplicado sobre la faja, antes de ser aplicada la faja a la carta. Puede ser lo que decís vos, o bien que sea una cuestión de entintado o de Ujú. la mano, no sé, Sí. o que haya diferentes gomígrafos, tal vez en la oficina de censura había varios sensores, tenían varios sellos, el esperar que hubiera varios sensores, y entonces tal vez tenían diferentes sellos y tal vez era cuestión de cómo lo aplicaban con la mano cada uno, o la tinta, como decís vos, o detalles menores en el gomígrafo, bueno, es difícil saberlo, pero sí, Sí, la otra, bueno, lo había notado aquí, pero tú también lo mencionaste. En el caso del sobre, el mío, que es sí, antes del decreto, sí. yo desconocía ese decreto, entonces, que bueno, ya tenemos un punto de referencia para dónde empezar a buscar antes de esa fecha. Tiene que haber algo, Sí, porque esto se tuvo que haber autorizado de alguna manera. sí, por supuesto, Y, sí, sí. y tiene que haber algún reglamento, entonces ya sabemos buscar antes de esa fecha ese decreto 62 del 43 Ujú. a ver qué encontramos. El problema es que bueno, en nuestros países, bueno, por lo menos en Honduras, muchos de los archivos se han perdido, pero en la Gaceta Oficial debería de haber algo. Entonces, eso nos dará la tarea de investigar a ver Ujú. qué encontramos. Lo otro que apunté es, bueno, esa confusión de Honduras y British Honduras, eso era común. Sí, Ya, inclusive sigue sucediendo a pesar de que ahora es Belice.
Hay Las, cartas de Belice que las mandan a Honduras o cartas de Honduras que a mí me pasó que la mandaron a Belice las encaminan correctamente después. Ese último sobre que mostraste es de Belice, el que tiene la censura de Honduras también. Interesante también ver esa censura beliceña, porque tiene la misma fecha de llegada, la censura en Belize City, del 19 de mayo. O pero no, sea, no mostré ninguna con censura de no, Belice. pon esa último, la que fue mi sent la mal encaminada Honduras, la segunda. Sí, Tenía una fecha de censura que era la misma fecha de llegada a Belice. Entonces, y estaba en inglés. sí, pero no, pero tenía censura norteamericana, creo, no Es tenía que, censura. es que creía haber visto coronitas en la faja, ¿no? O algo. O si la puedes mostrar de nuevo, entonces. Sí, espera que la estoy buscando a ver cuál era. Y por mientras la buscas, le tomé las medidas a al mío. Sí, Y esta mide la faja blanca 93 milímetros por 46. perfecto, un poco más grande. Un poco más grande y al final se nota como que, o sea, esa punteado como con perforación como la de las estampillas, como que venía otra unida después y quedó un leve fragmento Sí, de el la que marrón también sigue. se ve. Ujú. El marrón Como, también se ve a veces ese troquelado. sí, Probablemente, bueno, se hacían en como serio, en tiras. una plancha, una tira y cortaban, sí. Y corta. Entonces da la impresión que si venían en tiras, no sé, de un lado tiene se nota claramente las perforaciones, aquí se nota mejor todavía ahí, Sí. pero del otro no, así que no, Y vamos a espera ver, que muestra la segunda. es, Es que esa Open by Examiner se parece mucho a las fajillas británicas, ese PC, es británica, esta es británica. sí, pero la fecha es la misma fecha que llegó a Belize City. O sea que eso fue hecho en Belice. No, bueno, no me acuerdo. Mira, A ver, es que mayo 19. ¿Y sí, puedes ampliar la fecha de llegada a Belize City? Por favor, esa de ahí, si la puedes eh, ampliar. sí, sí, no, 19 también. Sí, sí, sí. O sea, fue hecha sí, la censura en el propio Belice. Puede ser, no me acuerdo si la J esta era de Belice, puede ser, bueno, Honduras Británica. Puede ser, no me acuerdo la censura. Andy, ¿vos te acordás si la J era de Honduras Británica? Es que suponiendo, este sobre venía de México, ¿verdad? De México, sí. Sí, sí, o sea, si vino por aire, eso entró eh, por Tegucigalpa. Por eso tiene la fecha de Tegucigalpa ahí atrás arriba, mayo, creo que es Tegucigalpa, Sí, mayo sí. 16. Eso tuvo que haber entrado de Ciudad de México, de ahí la ruta, Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa. Y después de aquí se encaminó a Belice, no sé si no sé cómo. Pero interesante esa fecha, que al llegar a Belice, o sea, es la misma fecha, o sea, al Ah, bueno, llegar la abrieron. pero si iba vía aérea, puede llegar, pasar todo el mismo día. Sí. Pero La ruta ahora de aquí a Belice sí no estoy seguro cómo era. Habría que revisar el itinerario justo de ahora no Panamérica. me acuerdo que la censura británica, por ejemplo, cuando dice IES, Ujú. Trinidad y todo eso, justo la J no me acuerdo si es de Honduras Británica, pero puede ser, Puede tranquilamente. ser porque es la misma fecha, creo, sí. No tengo, bueno, tengo los libros a mano, pero tengo el PDF ahí, pero bueno, no me voy a poner. Y con relación a a ese último que mostraste, uno de esos que mostraste que era de El Salvador a Honduras, con el gumígrafo ese, esa marca yo ya la he visto Bien. en otro sobre, en uno o en dos. Y en efecto, ninguno de las sobres que he visto con esa marca tiene señas de haber sido abierto. Em, no Voy sé a, si... quiero mostrarles, Mauricio, Ah, hay sí. Si lo un tienes sobre ahí, perfecto. Eso lo voy a dejar de compartir aquí. Bueno, y en relación a esa marca. si lo puedes mostrar, Edgardo, porque Vamos a yo ver. había visto, espérate.
Ah, Eh, te lo voy a a poner ver, así para que lo miren todos. Ah, este es bien. uno con Aléjalo la un misma, poquito de la cámara. Ahí se nota bajito. Sí, abajo es de la con la misma, dirección. nada más que es de Honduras a El Salvador. Bien. Y aquel es de El Salvador a Honduras, ¿verdad? Honduras, sí. ¿Eh? Entonces parece que ahí será que como toda la correspondencia entre El Salvador y Honduras, a lo mejor le aplicaban Bueno, lo que puede esa ser, marca. yo, por ejemplo, es que, y sí, y aparte, bueno, me hace acordar, por ejemplo, las marcas, no sé, de paso, de otra censura. Es decir, tal vez, por más que la marca dice abierto, no hay indicio de que haya sido abierto. Entonces, tal vez sería una marca, como decir, bueno, en Alemania tienen eso, marcas de paso que Sí, la tomaba la censura, no la abría, le dejan pasar, pues eran, no sé, remitentes de conocidos, de confianza, lo que sea. mm, Entonces, pasaba por mano de censura, pero no se abría. Tal vez acá sea algún concepto similar, no sé, Ujú. porque claramente las cartas no muestran evidencia de haber sido abierta, sí. pero Ujú. tiene esa marca. Entonces decís, bueno, pasó por la censura, pasó por nuestra mano, pero no se abrió. Y, Este, sí. y Eso nos ha llevado siempre. Ah, bueno, disculpa, ¿terminaste, Mauricio? no solo de esa marca, uno que he visto, lástima, no lo tengo a mano, no lo pude adquirir, pero tal vez pueda. Era de San Pedro Sula, Tegucigalpa. Ah, estaba mostrando Tengo Sergio uno, uno. el que Vamos vimos a ver, Spotlight for. Monster ese sí, ese es de De Panamá Panamá a La a Ceiba, la Ceiba, Honduras. Bien. Y sí, ese sí fue abierto en 44. Panamá. No, no, esa, bueno, puede Bueno, ser. tiene la tira de Panamá. Sí. Habría que ver por el número. Sí. ¿Qué número es, Sergio? El tape. Esa El tape, ¿qué número tiene? 58.136. Creo Bueno, que en el canal Zone tenían, los americanos tenían para abrir los sobres, no sé. sí, Sí, puede ser. Que ese sí eh, fue muy Ahí interesante ese. miro, había visto a Andy que quería levantar. Ahí está Andy. sí, me fui a fijar, la J corresponde a British Honduras. Ah, perfecto. Así que Gracias. eso fue censurado en British Honduras. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Entonces, Interesante pieza. Entonces tiene censura de Honduras y British Honduras en el mismo sí, sobre. sí, Bajas de cierre de British Honduras existieron muchas diferentes, algunas con la J y varias sin la J. bien, perfecto. Buenísimo, gracias por aclarar. Así es, Edgardo. doble Honduras, Sí, censurado. Sí, muchas gracias, Fernando. Te felicito porque ese es un tema que ya hace muchos años me preguntaba por qué nadie lo había tomado, ¿verdad? Como tema de colección, siendo tan escasas las piezas. Desde ayer que eh, vi lo de la charla tuya, me puse a buscar entre mis piezas y aquí tengo una pieza. ¿Me lo puedes ingresar, Mauricio? Eh, Bueno, si la tienes escaneada, puedes compartir, Edgardo. Ah, no, o ahí. Súbalo un no, poquito sí, más. Perdón. Ahí. sí. Aléjalo, aléjalo un Esta es poquito de una la cámara. postal que va Ahí. de Tegucigalpa para Argentina y Ujú. tiene un bolígrafo que dice US Censorship examinado y un código. Sí, Eh, Sí, yo solo tengo esta postal, ¿verdad? bien. No, pero esa es censura norteamericana, Ujú. Es no, censura norteamericana, no de sí. Honduras. Sí, Y salió de Tegucigalpa, paseó por Amapala y después llegó a Argentina, ¿verdad? Ahí ujú. están todos los sellos. Pero esa es la única, no sé si las postales o la correspondencia que iba para Argentina No, tenía. bueno, por las censuras norteamericanas censuraban todo lo que Oh, pasa. Sí. Igual, digamos, esto no cae dentro de lo que hablamos hoy, digamos, que es censura aplicada en Honduras. Digamos, Sí, esta pero es, esto fue aplicado aquí no, sí, no, en- no, eso fue no. del Canal Son. no, esa Ah, es de censura veras. norteamericana. Esa, no, Ah, no, esa carta no bueno. fue censurada en Honduras. Bueno, no sé si entonces podríamos contestar la pregunta,
¿por qué se censuraba hasta llegar a Panamá, al Canal Son, y no aquí, pues, en Honduras? Bueno, eso es lo Sí. que mencioné en otra charla, que a veces, por lo menos con la información que encontré hasta hoy, no hubo un reglamento claro respecto de cómo se aplicó la censura en Honduras. Porque, por ejemplo, hay muchísima correspondencia de Honduras en esa época hacia Estados Unidos, a cualquier lugar del mundo, que no tiene censura. O tiene censura de otro lado, de Ujú. Alemania, británica, norteamericana, como la tuya. Como esta, sí, como esta que Y tiene sí, digamos, británica y alemán. eso es común, Ujú, digamos, pero censura aplicada en Honduras no queda claro por qué tan pocas, cuando después hay 1 millón de cartas más de Honduras el mismo periodo que no tienen censura en Honduras. Entonces no queda claro cuál fue el criterio que ellos aplicaron. Los norteamericanos, los británicos, eso censuraban, pero masivamente. Todo lo que pasaba por múltiples rutas aéreas, todo lo tenían cubierto con múltiples censuras. Sí. Todas las colonias británicas, francesas censuraban, los norteamericanos en donde tenían pie censuraban también. ujú, Por eso, bueno, y como la mayoría de las líneas que iban por América, todo, y después en el momento la única transatlántica era Panam, ujú, también los norteamericanos aprovechaban a censurar ujú, en muchas de las paradas, por ejemplo, en Canal Son ujú, paraban, entonces sabían que era un punto clave ujú, en correspondencia hacia Sudamérica o desde Sudamérica hacia Norteamérica, entonces por eso había censura en Canal Son, por ejemplo. Y en el Caribe estaba repleto de censura británica. Como vimos recién, Honduras británica, digamos, todas las colonias británicas censuraron también. Hay en Honduras británica, en Trinidad, en Bermuda, en Jamaica, en San Vicente, en la isla que se te ocurra, en Guyana británica, entonces bueno, cualquier colonia censuró. Entonces dependía a veces de por qué ruta fuera la correspondencia, en qué censura lo podía agarrar. A veces la agarraban una o múltiples, a veces dependiendo por dónde iban podían tener múltiples censuras. Pero respecto nuevamente de la hondureña, al no poder encontrar algún reglamento o algo que dictaminara cómo o cuál fue el criterio que se eligió para censurar, al no contar con esa información, es difícil darse cuenta porque, como decía, yo he visto 17 piezas, bueno, más algunas que mostraron ustedes hoy, pero al mismo tiempo existieron millones de cartas más que salieron de Honduras y no fueron censuradas. Entonces, no es claro al día de hoy el patrón se siguió para elegir ujú, cuáles interceptar por censura y cuáles dejar pasar. Así que bueno, es algo más a indagar. Pero la escasez de piezas da a indicar que por lo menos fueron casos muy específicos, raros los que se eligieron censurar. No era algo común, pues definitivamente se ve muy, muy poco material. ¿Y A será que diferencia. la escasez de esa información tiene que ver que, siendo un asunto de seguridad nacional, era todos esos reglamentos o la operatividad que se hizo con la censura, es confidencial todavía? Bueno, Entonces, en ese momento sí, ujú, en el momento en que tenía lugar, por supuesto que sí. Era en secreto eso. Luego de la guerra, por lo general, con el tiempo, todas esas cosas se fueron desclasificando. ujú, U otra información, como los decretos, no sé, del estado de guerra o la de revocación de algunas garantías constitucionales, eso están en las gacetas oficiales de la mayoría de los países. Esa información existe y era pública en ese entonces y ahora. Después por ahí, por ejemplo, lo que mencionaba Honduras, que se estableció una comisión de censura. Bueno, el decreto menciona eso, la comisión de censura, pero debe haber existido documentación de la propia comisión. Yo al día de hoy de eso no vi absolutamente nada. No mm, sé si se perdió, se destruyó o si no lo desclasificaron, lo ignoro, pero de esa comisión, por ejemplo, no encontré absolutamente nada, que obviamente sería lo más jugoso para encontrar, ¿no? Porque ujú, eran justamente lo que se encargaron de eso. Pero de eso no hay nada.
Entonces, es un poco un mix. Los decretos oficiales de estado de sitio, eso eran públicos en ese entonces y ahora, porque están en la Gaceta Oficial de los países, y otra información en ese momento era secreta y se fueron revelando, desclasificando años posteriores en todos los países. Pero bueno, en Honduras por lo menos no he podido encontrar algo referente a esa comisión. No quita que algún día aparezca, ojalá, sería valiosísimo, pero por lo menos el día de hoy yo no pude encontrar nada. Algo que hemos concluido, pues tras analizar muchos detalles, es que la censura la llevaba a cabo personal norteamericano, ¿verdad? Porque Ujú. eran quienes podían detectar qué era o no era implícito ahí en la correspondencia. No podía ser personal hondureño porque yo creo que no confiaban en nadie, ¿verdad? Más que en ellos mismos, siendo un problema de seguridad nacional norteamericana. Eh, ¿Sería correcto pensar eso? No sé, porque también, bueno, pueden tener el problema del idioma, ¿no? Que seguramente la mayor parte de la correspondencia va a estar en español y tal vez ellos no lo hablaban o iban a necesitar un intérprete, así que por lo menos alguien de Honduras seguramente involucrado, digo, a ver, yo no sé, tal vez había alguien norteamericano asesorando, lo que fuera, pero no, no, no sé si, bueno, se puede afirmar, puede haber habido o no, pero alguien de Honduras tiene que haber estado ahí para asesorar, organizar o ayudar con la, no sé, logística local o con el idioma. ¿O el lugar donde se llevaba a cabo Sí. era en el correo o en la embajada de Estados Unidos? No creo que haya sido ninguno de los dos. Eso por general tenían oficinas propias, la censura en otros lados. Correspondencia se llevaba allí, con el correo, los sensores, bueno, revisaban y luego seguía su curso normal, por correo. Acá que no queda claro, lo que decía antes, y bueno, con qué criterio elegían las que censuraron, porque son muy pocas, así que debe haber habido algún lineamiento o algo, porque no creo que haya sido totalmente al azar, digamos, son muy pocas y hay abundante correspondencia salida en esa fecha de Honduras para todos lados sin censura. Entonces, está claro que la mayor parte se ignoraba y solo unas pocas se dirigían a la censura. El criterio aún es oscuro, incierto, pero deberían tener alguna oficina propia para eso. Por general le hemos tenido. Sí, Andy quiere decir algo. Sí, quiero decir que básicamente, yo no creo que haya sido en la embajada norteamericana, ni mucho menos. Yo creo que esto eran, generalmente en todos los países fueron oficinas específicamente puestas para la censura, no solo postal, porque había también censura telegráfica y censura de los medios de comunicación. Entonces se miraba todo lo que, se investigaba todo. Y fíjense que llama la atención que la gran mayoría de las correspondencias saliente va a Estados Unidos y no, por ejemplo, a Alemania, Inglaterra, Italia, qué sé yo, Suiza, lo que sea. O sea que ellos básicamente habrán tenido, también dentro de Estados Unidos, habrán sabido quiénes son los que mandan. Estas personas que están mandando, ¿tienen posibilidad de mandar datos que no queremos que salgan? O que se conozcan o que lleguen a Estados Unidos. En ese caso, tendrían una lista de a quienes censurar. En Alemania tenían una lista a quienes no censurar, pero no a quienes sí. Tenían una lista, censuraban a toda la correspondencia al exterior, menos aquella que sabían que no era peligrosa. ¿Mm? Perfecto, gracias Andy. Y que mencioné la lista, por eso yo mencioné un momento el caso de ese cónsul que estaba en Honduras Británica, porque vi tres piezas dirigidas a ese cónsul. O una eran de esa la que puede ser Miss Sent, de que iba a Honduras Británica, pasó por Honduras, bueno, pero después encontré otra enviada de Honduras a Honduras Británica, al mismo cónsul, así que ahí no podía haber confusión de Missent. Entonces, como decís vos, podía ser que ese cónsul tuviera algo de información, entonces, bueno, le pusieran un ojo en particular respecto de cualquier otro remitente aleatorio. Ujú. Claro. Porque, digamos, si consideramos que las pocas piezas que vi, tres son ese cónsul, es un porcentaje
Eso confirma que había listas. Aquí en Ujú, Honduras había una lista de sospechosos, ¿verdad? Publicada por la Embajada Americana. Después se desclasificó eso, pero sí, Claro. los tenían en la mira, ujú. ¿verdad? No, es ¿Eh? que sí. Entonces, está claro, o sea, por lo poco que se ve, está Ujú, claro que fue, digamos, muy específica la censura, digamos, target personas concretas o reducidas, porque si no hubiéramos visto centenares de piezas de censura de Honduras si se hubiera enfocado en cualquier correspondencia saliente, o incluso si se hubiera en cualquier correspondencia saliente a Estados Unidos, seguramente eso es abundantísimo también, digamos, Estados Unidos es un destino súper común, pero sin embargo se ven muy pocas censuradas, así que claramente tiene que, fue muy específica a un grupo reducido de gente, algo así, no a la población general. Y eso, bueno, se Correcto. soporta por la escasez, ¿no? Si uno se fija la censura alemana, británica, francesa, que censuraban todo lo que había, y hay, bueno, millones de piezas. Realmente se nota que censuraban todo lo que pasaba, porque hay millones y millones de piezas. En estos casos, claramente no, porque así que no sé si será esa misma lista que vos decías de Sí. sospechosos o otra parte o lo que fuera, pero tiene que ir por ahí seguro la Bueno, aplicación. no sé si sucedió en Argentina, pero ¿qué pasaba cuando detectaban alguna información, vaya, comprometedora? ¿Qué sucedía con el que enviaba la carta? No, bueno, por lo general a veces hay que ver, hay que entender que la información a veces no necesariamente era de alguien diciendo voy a matar a Sí, sí, Roosevelt. Es pero decir, a veces perdían puede palabras, ser, frases claves. no, no, pero no solo eso, podía dar simplemente a alguien que dijera, uy, sí, el otro día vimos un barco británico en el Golfo. Simplemente es como un comentario al pasar, pero sin embargo esa información puede ser estratégica para los submarinos alemanes, por ejemplo. Entonces, no necesariamente la información tiene que ser un mensaje comprometedor de un complot o de algo. Puede ser información o tal vez decir, uy, sí, no, la verdad que estamos teniendo problemas con la comida, no llegan los barcos porque está sitiado o no se puede pasar, no llegan los barcos por los submarinos alemanes. Entonces, son por un comentario al pasar, pero que hay información importante, estratégica, de que tal vez no están llegando provisiones, no están llegando suministros, de que hay un barco en tal lugar o que cosas así. Entonces, la información que podía filtrar censura puede ser muchas de estas cosas. Difícilmente alguien dijera un mensaje muy comprometedor de que estaban planeando algo grave, algo así, porque se sabía que había censura, entonces no iban a mandar información, algo súper crítico así por carta. No era imposible, pero entonces Pero ¿qué probablemente pasaba? ¿Decomisaban la carta o qué? Eso, claro, la censura muchas veces la podían retener, la carta, lo hacían varias censuras, la retenían y por ahí en muchos casos luego de la guerra la redespachaban. Hay casos de cartas que por ahí fueron retenidas por censura en el año 42 y la redespacharon en el año 46, 4 años después, una vez finalizada la guerra. Entonces al destinatario Mm. recibió la carta 4 años después, pero la recibió. Y se retuvo porque, bueno, los sensores detectaron que tenía alguna información estratégica o algo comprometedor o la razón que fuera, pero la carta se retuvo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Alemania, hay veces que también, para que se den una idea, no se podían enviar tarjetas postales con imágenes de lugares, territorios. Hay tarjetas que tienen imágenes que están retornadas al remitente, porque esas tarjetas no están prohibidas. Entonces, están retornadas por la censura al remitente, porque no se permitía, porque eso puede dar información topográfica del acceso a algún lugar, a un terreno, lo que sea. Entonces, por ejemplo, para que se den una idea, en ese caso la censura lo retornaba. Esto en la censura alemana. No hay evidencias de que algo así se haya hecho con la de Honduras, por ejemplo, la de Nicaragua. Por lo menos al día de hoy no se conocen marcas de retenida por la censura de esos países o algo de eso. Así que, pero sí ha dado el caso en otros casos, en otros países con otras censuras. Así que eran los típicos manejos que se daban. Podían retenerla por algún motivo o a veces incluso la podían retornar. A veces por diferentes motivos. Por esto, porque tenía alguna
o que faltaba el remitente, o que tenía esto de que, por ejemplo, las tarjetas postales que pueden revelar alguna información, no sé, topográfica o del terreno, acceso a algún lugar. Puede haber diferentes motivos de retorno, en cuyos casos a veces se juntaba algún papelito explicando la razón y todo. Así que es muy interesante eso, pero por lo menos la censura latinoamericana no he visto casos así de retención. Eso solo he visto en británica, norteamericana, alemana, etcétera. Bueno, muchas gracias. No por nada. Y después, si les agradecería si me pudieran mandar scans de las piezas que mostraron hoy, todos ustedes bueno, con el gomígrafo ese, todo. Si pudieran mandarme un scan, les agradecería para así puedo incorporar la Claro, información esa sí, también con y todo gusto. actualizar los Ya te la datos. hago ayer. Muchas gracias. Luego, si ya no, Mauricio, ¿le puedes pasar mi email o algo? Perfecto. Sí. Luis Ah, Fernando, no Luis está que... Fernando. Ah, vamos Ah, se iba. ok, no miro más manos en alto, Fernando, así que nuevamente felicidades por la charla. Muy interesante, como siempre. Espérame un Gracias. momentito. Ah, Sergio, Perfecto. Sergio está levantando la Gracias. mano. Solo quiero mencionarles que, bueno, tengo varias, la translúcida, ¿verdad? Ah, bien. Tengo cuatro, todas son como de junio de julio del 43 a octubre, ¿verdad? Perfecto. Son cuatro las que tengo de esas, Sí, ¿verdad? y se nota bien que es translúcida en comparación que la otra que es bien opaca. Ujú. Exacto, se Y, nota contra la y- estampilla, y- ¿verdad? y la Se puede ver. tipografía es diferente, es más pequeñito el abierto por la censura que la del 42. También Perfecto. eso. También, Fernando, no sé, yo creo que Honduras se confiaba de que Estados Unidos revisaba toda su correspondencia cuando llegaba a Estados Unidos, porque la mayoría que yo tengo está toda censurada, la Ujú. mayoría por Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Ujú. sí. No, bueno, esos países, digamos, los norteamericanos, Todo. británicos, franceses, alemanes, fueron los que más censuraron, pero por lejos, y por todo el mundo. Bueno, Ujú. eso pues, fueron las censuras más extensas, así que sí, lo que se podía escapar de cualquier país latinoamericano, seguro lo agarraba censura norteamericana o británica o alemana, o varias, o todas. A veces podían pasar por múltiples censuras. Sí, muy Gracias. bien. No, no, gracias a ustedes por las Heinz. noticias. Heinz. Sí, hola. Pareciera ser que tanto la de papel blanco como la de transparente como la de color madera que tú indicas es todo la misma tipografía. Es el mismo cuño, quiere decir que están impresas en un mismo lugar y eso significa que la correspondencia de los otros lugares de Granada, de León, etcétera, pasaban por Managua y de ahí se iban al extranjero. No es que de León se vayan directo a Estados Unidos o No, de los no, otros, claro. pasaban obligatoriamente por Managua, ahí recibían la censura y lo lógico es que tenían una imprenta con un mismo cuño y se iba haciendo con distintos papeles a medida que necesitaban. Y probablemente el papel blanco se usó en distintas etapas porque está desde el comienzo hasta el fin. Entonces, una vez usaste el blanco, otra vez el transparente, otra vez el blanco, otra vez el café, Ujú. Coexisten, sí, en la Sí. medida que lo necesitaban. exactamente. Sí, Ujú. Yo sí. creo que sí, en Sí. ambos países, en el caso de Honduras, la Sí. correspondencia aérea salía por Tegucigalpa y en el caso de Nicaragua, la aérea por Managua. Pero bueno, eso está En- clarísimo, digamos. Y sí, Ya. aparte, si vos ves los otros ciudades, pueblos, son lugares mucho más pequeños, mucho todo. más pequeño, sí. No tenía sentido que hubiera una oficina de censura ahí ni nada. Sí, no, no. Seguramente en los dos casos se nucleaba todo en las capitales. Ujú. Sí. Oye, en el caso ese de la pieza de Salvador que tiene la marca de gomígrafo distinta, ¿no será que es una tarifa de impreso y que por eso venía abierta y que le abrieron la solapa, vieron lo que venía adentro y siguieron? Fíjate que es posible, creo. No sabe qué ver las tarifas. Ustedes, Porque, bueno, pero si es, porque no parecía tener corte de abertura, Ujú. no. ni Bueno, siquiera de abertura del que la recibió. no, claro. Bueno, bueno, no sé si ustedes que tienen algunas a mano con esa de gomígrafo, pues yo justo esa
de sabor no la tengo en mi poder, digamos. Las he conseguido de un remate viejo la imagen, así que no te puedo decir si está abierto el sobre o no. Pero no sé si alguno de ustedes que tienen esas con gomígrafos, si tienen un sobre que esté abierto. Abierto, no con O sea, ah, o sea, que se envió sobre abierto, eh, carta abierta. carta abierto, digamos, que sea El impreso. que yo Impreso se recuerdo manda abierto. haber visto, creo que era una carta abierta. Estoy Bueno, casi puede ser seguro la que era, pero razón. fue hace tiempo. Ah, Y era uno local, San Pedro Sula, Tegucigalpa. Pero ese que solo tiene, creo que son 8 centavos, habría que revisar la tarifa. Creo que puede ser Sí. tarifa de impreso. Más allá de la tarifa, el impreso sí o sí tenía que ir abierto el sobre, así que si Ujú. está abierto el por eso, sobre, por eso seguramente digo, impreso. esa era la razón por la cual se me ocurrió esa alternativa. No, no, Y muy como no buena se le observación. veía una abertura Ujú. en la parte superior, donde Claro, que ni normalmente el le meten ni el destinatario lo abrió, claro. No, es un buen punto, tenés buena observación, tenés razón, Heinz. No sé si alguno que tiene alguna carta a mano puede ya ver si está abierta, ¿sí? Es decir, que nunca se pegó la solapa, no abierta por el destinatario, sino que jamás se pegó la solapa. O sea, los impresos tenían eso, tenían que mandar el sobre abierto para que pudieran precisamente abrir, revisar y comprobar que era un impreso. Este, puede ser, tiene sentido que en ese caso Ujú. no necesitaba faja y solo aplicar la marca. Ujú. Buena observación, Heinz, tenés razón. Ojalá, bueno, no sé si lo pueden confirmar con alguna pieza abierta, si no, buscaremos hasta encontrar alguna. Sí, las tenemos que buscar y te las hacemos llegar. Perfecto. Así que Ujú. sí, como le dije antes, si me pueden enviar scans de todas las piezas, me ayuda un montón porque a mí primero desde Argentina y ahora de España, digamos, no me es precisamente fácil conseguir piezas de esto. Entonces conseguí algunas imágenes me las compartieron otros, como bueno, las que puse de ustedes, alguna saqué online, pero bueno, es difícil conseguir material, como ya saben, es bastante escaso, así que toda ayuda y toda pieza suma y es bienvenida y se Ujú. agradece. Ok. No, no miro manos en alto. Ah, está Yuri. Adelante, Yuri. Tu micrófono. Quería hacer un comentario porque Haynes se me adelantó. Porque cuando empecé a analizar yo las cartas, ¿cómo es posible que en un pueblito que solo hay 3 perros y 2 gatos iba a la censura? Ahí sí, ¿verdad? Sí, llegaba a Tegucigalpa y la censuraban, pero me imagino que en Puerto Cortés, que era un lugar importante, salían de ahí. O sea, tenía que haber un censurador en Puerto Cortés. Pienso yo que así tuvo que haber sido. Bueno, es probable que en Puerto Cortés haya habido, de hecho la mayoría de las piezas que vi son de origen Puerto Cortés. Correcto. Y Entonces, había mucho del interior de ¿no? Honduras. Pero claro, Honduras, entonces, Cotepeque esa de y otros Puerto lugares. Cortés, con tránsito en Tegucigalpa, porque si son cartas por superficie, ahí sí salieron directamente por Puerto Es que Cortés. Es que esa es la pregunta que iba a hacer también, pues yo como realmente desconozco cómo era la ruta en ese entonces, en los 40, porque en mi mente de Puerto Cortés, no sé si en los años 40 tenían que ir a Tegucigalpa o salían directamente para Estados Unidos. Esa es Si la era parte por que... avión, sí, Yuri. claro, por Mhm. avión seguro. Por avión Ah, seguro, porque pues entonces todo era Tegucigalpa, asesorado, pero si entonces. era por barco, Sí, sí, podía sería salir directo al por puerto. Puerto Cortés o por Ceiba directamente. Ujú. O Trujillo. Sí, bueno, ahora no Amapalo. todas las piezas, pero todas las aéreas, como bien dijo Mauricio, tienen tránsito en Tegucigalpa, Ujú, era inevitable, era el camino. ujú, Entonces, ahora después me voy a fijar si tengo alguna que sea todo por superficie. No, ahora no me acuerdo. Tengo que ver las imágenes de vuelta, pero si hay alguna que fue por superficie es así, puede haber salido directamente de Puerto Cortés. Y si es ese caso que salió directamente de Puerto Cortés, no tiene tránsito en Tegucigalpa y llegó a destino, entonces ahí sí se podría llegar a inferir que hubo alguna oficina en Puerto Cortés. ujú, No, digamos, seguiríamos con la idea de que fue a Tegucigalpa. ujú, Ahora tengo que chequear a vuelta, ahora no me acuerdo si tengo alguna que haya ido por superficie, que la mayoría son aéreas y tienen el tránsito en Tegucigalpa. Me voy a fijar si tengo alguna por superficie que pueda llegar a indicar eso. Ahora no me acuerdo, me voy a fijar y después cualquier cosa lo mando al chat si encuentro alguna que pueda llegar a confirmar eso, de que había una oficina ahí. ¿Y qué podría hacer en todo caso si una segunda posible oficina tendría sentido ahí
En otros lugares mucho más pequeños no tenía sentido. Ujú. Tal vez el puerto sí, por su mayor tráfico y otras cuestiones, pero si no, lo más probable, o sea, en Tegucigalpa seguro, y como mucho Puerto Cortés, pero no creo que más que eso. Ok. Eh, sí, no miro manos en alto, Fernando, así que nuevamente felicidades. Muy interesante. Nos dejas mucho trabajo de investigación aquí en Honduras para encontrar esos vacíos que no parecen de decretos y reglamentos de la censura. Ojalá que encontremos algo y también te lo informamos. Y te mandamos imágenes de los sobres en cuando encontremos algún otro. Perfecto. Mil Ok. gracias a Y ustedes. gracias a todos por estar presentes. Bueno, gracias. Y el día de mañana.